Buenas tardes, hoy vamos a intentar ver lo que es otro tema de la unidad 4 que son, en este caso vamos a empezar a ver lo que son pistones y lo que es un poquito de simbología de válvulas que nos faltó de la clase pasada, ¿de acuerdo? Bueno, pues empecemos con lo que son los pistones o los componentes o cómo está construido un pistón, más bien dicho. Eh, un pistón antes que nada nos permite movimiento lineal, ¿vale? Las partes más importantes pues son lo que es lo que envuelve el pistón, a la cual nosotros le llamamos camisa, o es el término más común que yo he escuchado. Y bueno, de ahí tenemos el émbolo, el tubo, o lo que es lo mismo que la camisa, el sello del émbolo, la tapa, junta del vástago. Y otra parte bien importante es el vástago. Y de aquí hay una definición bien interesante de lo que son los pistones, que se llama la carrera. Y la carrera básicamente significa cuánto sale el vástago del fondo. Y cuánto viaja, pues lo que mida casi siempre el émbolo. ¿De acuerdo? Lo voy a poner en otro color porque no se vio. Que es siempre lo que mida el émbolo. ¿De acuerdo? Entonces, algunas de las partes que componen el pistón. Nosotros vamos a ver dos pistones, aunque hay muchos tipos de pistones. Los más utilizados son los pistones de simple efecto y los pistones de doble efecto. Lo que hace un pistón de simple efecto es que al aplicar el aire comprimido en la parte posterior del émbolo, avanza el vástago. Lo que se ve, esta parte de aquí donde es la entrada para de aire comprimido. Cuando tú le aplicas aire comprimido, este vástago sale. ¿De acuerdo? Y después, cuando tú le dejas de aplicar aire comprimido, hay un pequeño resorte. Se ve mejor en esta imagen. Un resorte que empuja a su posición inicial al vástago. Entonces, esto es lo que hace un pistón de simple efecto, ¿no? Aplico aire, saco el vástago, dejo de aplicar aire, el resorte se encarga de meter de nuevo el vástago, ¿de acuerdo? Bueno, aquí le llaman muelle, pero realmente pues, es lo mismo que un resorte. Entonces, al efectuarse la purga del aire, el muelle o el resorte recupera el émbolo a su posición inicial. Debido a la longitud del muelle, se utilizan cilindros de simple efecto hasta carreras de 100 milímetros, eso es aproximadamente 10 centímetros, ¿no? ¿Para qué se aplican estos? Pues son para un buen de aplicaciones, pero bueno, se pueden efectuar trabajo en una dirección, por lo tanto es apropiado para tensar, expulsar, introducir, sujetar, etc. Ok. Lo que tiene que quedar claro es que yo al aplicar aire comprimido aquí, el pistón va a salir y después por la acción del resorte va a regresar a su posición inicial. Los pistones de doble efecto no son así. Los pistones de doble efecto lo que van a hacer es cuando yo le aplique aire comprimido en esta parte, el émbolo va a salir, el émbolo va a salir, o el vástago, ¿sale? Va a salir y se va a quedar ahí, en esa posición. Y para yo regresar a la posición inicial, yo tengo que volverle a aplicar aire comprimido, pero ahora a este extremo del pistón. ¿Sale? Aquí en la figurita está más claro. Yo aplico aire en el primer extremo, empujo el émbolo, hace salir el vástago. Y después, si yo quiero regresarlo a su posición inicial, yo tengo que introducir ahora aire por este punto. Lo empujo hacia atrás el émbolo, haciendo que el vástago se retraiga. Y ahí está. Obviamente, si entra aire comprimido, pues tiene que salir por algún lugar. Entonces, estas flechitas indican por dónde salen. Ahora, al recibir aire comprimido por la parte posterior y purgándose el lado interior, sale el vástago. Cuando el aire se introduce frontalmente, el vástago retrocede. A igualdad de presión, la fuerza del émbolo es mayor en el avance. Esa es una parte importante. Si yo le aplico, por decir una cantidad, 6 bars aquí, yo voy a generar una cierta fuerza. ¿Sale? Y si yo le aplico los mismos 6 bar en esta posición, yo voy a aplicar menor fuerza. ¿Sale? Tiene que ver con la superficie a la que yo le estoy aplicando esa presión. Ok. ¿Cuál es la aplicación?
En los casos en que el trabajo sea en las dos direcciones, además las cargas que pueden obtener son mayores a los de los cilindros de simple efecto. ¿Sale? Estos son los principios muy básicos de lo que son los pistones. Pero así funcionan. ¿Sale? Bueno, hay más actuadores neumáticos. Por ejemplo, de los pistones de simple efecto también tenemos de membrana arrollable. En los pistones doble efecto también tenemos amortiguación interna con doble vástago para palpación o palpadores. También nosotros en México los llamamos palpadores. También tenemos pistones que giran y también tenemos motores neumáticos. De estos tenemos de láminas o de émbolos radiales. Hay una buena información de esto. De hecho, en el video debo de subirles un documento que tiene la información de estos temas. Y es un documento de Festo. Que es una marca que se dedica a hacer equipo neumático. Una de las más famosas, la otra pues debe ser SMC y de seguro habrá más. Bueno. Esto es considerando los pistones, lo más básico de los pistones. En válvulas hay otras cosas que me gustaría ver con válvulas. Las válvulas también se pueden clasificar en válvulas distribuidoras, válvulas de bloqueo, válvulas de presión, válvulas de estrangulación y válvulas de cierre. Me voy a enfocar solamente en estas válvulas distribuidoras, o también se le conoce como válvulas de vías. Y vamos a ver qué pasa con ellas. Solamente nos vamos a enfocar en estas, recuérdenlos, en las de vías. Bueno, representación de válvulas de distribución. Para representar las válvulas distribuidoras en los esquemas neumáticos se emplean símbolos que solamente indican la función que cumplen las válvulas sin informar acerca de sus aspectos constructivos. Es decir, puedo tener válvulas de distribución de bolas, de muelle. Hay un chorro de válvulas de distribución. Aquí ya no nos importa cómo está construida, sino solamente cómo funciona. Ok. Por ejemplo, tenemos lo que son las vías. Los símbolos van a estar dados por las vías, por las posiciones y los accionamientos. Y las vías, que son el número de orificios de entrada y de salida del aire a través de la válvula. ¿Sale? Así yo puedo tener una válvula de 5 vías, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Pues que físicamente la válvula tiene 5 agujeritos o 5 orificios por donde va a entrar aire o va a salir aire. Las posiciones son las que puede adoptar la válvula distribuidora para dirigir el flujo por una u otra vía según necesidad de trabajo. Puedo tener válvulas de 5 vías con 2 posiciones. Puedo tener válvulas de 5 vías con 3 posiciones. Puedo tener un chorro de combinaciones, son muchas. Y los accionamientos. Los accionamientos son los métodos por los que provocamos que la válvula esté en una u otra posición. Vamos a empezar con un poquito de los esquemas. Bueno, las posiciones de las válvulas distribuidoras se representan por medio de cuadrados. El número de cuadrados adyacentes indica la cantidad de posiciones de la válvula distribuidora. Las vías entrada y salida se representan por medio de trazos unidos al cuadro que representa la posición de reposo o inicial. Ok, vean este simbolito que está aquí. Tiene 2 cuadrados, por lo tanto tiene 2 posiciones. Y tiene 1, 2, 3 trazos unidos a los cuadrados que representa la posición inicial o la de reposo. Entonces debe tener 3 vías. Entonces esta válvula es de 3 vías con 2 posiciones. Entonces así se identifican las válvulas. Este cuadradito te dice cuántas posiciones tiene y los trazos unidos a los cuadrados te indican el número de vías. Ahora, el funcionamiento se representa esquemáticamente en el interior de los cuadros. ¿Cómo va a funcionar la válvula? Pues bueno, se va a ver en el interior de los cuadros. Los conductos que unen distintas vías se representan mediante líneas rectas y las flechas indican el sentido de circulación del fluido, en este caso del aire comprimido. Ejemplo, en esta posición me dice que hay un flujo de aire de 1 a 2. En esta otra posición me dicen que hay un flujo de aire de 3 a 4. ¿Sale? Entonces, eso es lo que se representan en esas posiciones. ¿Vale? Los conductos obturados se representan mediante líneas transversales y un conducto obturado es aquel que no tiene conexión realmente de aire comprimido. Aquí se va a atorar el aire comprimido. Y los conductos obturados se representan mediante líneas transversales y la unión de conductos se representa mediante un punto rellenado. Es decir, esta vía que estuviera aquí con esta están unidas.
a esta otra vía. ¿De acuerdo? La otra posición se obtiene desplazando lateralmente los cuadros hasta que las conexiones coincidan. Ejemplo, aquí tenemos una válvula de 3 vías con 2 posiciones. Y me dice que en la posición inicial o en la posición de reposo estamos conectando a 2 con 3. Y en la otra posición yo tengo conectado a 1 con 2 y en 3 no hay nada. ¿Sí lo ven? Entonces, así es como funciona la válvula. Una vez que se accione, yo voy a pasar de la posición de reposo a la posición de acción. Ok. Hay una simbología enorme para esto. Hay muchísimos tipos de válvulas. Por ejemplo, esta. Válvula de 2 vías con 2 posiciones normalmente cerrada. ¿Cómo sabemos que esto es normalmente cerrado? Porque en este cuadro, que es la posición inicial, en este, me dice 1 y 2 están totalmente bloqueados. Entonces, cuando tú acciones la válvula, lo que vas a hacer es el aire va a fluir de 1 hacia 2. Válvula de 2 vías con 2 posiciones normalmente abierta. Te dice que en la posición inicial siempre hay una conexión de aire de 1 a 2. Y cuando tú actives esa válvula, tú vas a poner en bloqueo las dos. Válvula de 3 posiciones con 2, perdón, de 3 vías con 2 posiciones normalmente cerrada. La posición inicial está completamente cerrada y vean que el aire fluye de 2 a 3. Cuando yo accione esta válvula voy a tener un flujo de 1 a 2. ¿Sale? Entonces, así hay un buen de válvulas. Y cada una de estas funciona para diferentes cosas. Por ejemplo, esta válvula yo la podría conectar muy fácilmente a un pistón de simple efecto. ¿Sale? Si yo tuviera un pistón de simple efecto, aquí está su entrada de aire. ¿Cómo la conectaríamos? Pues si yo tengo esa entrada de aire, yo la tendría que conectar con una de estas, al menos con una de esas. De estas válvulas. ¿Sale? Así. Entonces yo conectaría de aquí a acá. Y entonces la salida de aire, cuando este esté dejando de trabajar, va a fluir. Recuerden cómo funciona el pistón de simple efecto. Cuando yo dejo de activar el aire comprimido aquí, el émbolo va a bajar por acción del resorte. Pero el aire que tenía acumulado tiene que ir por algún lado. Entonces va a viajar de 2 a 3. Y se va a desfogar quizás al ambiente. Este símbolo de triángulo significa, un triángulo aquí conectado a la válvula significa que se va a enviar el aire al ambiente. Entonces, bueno, aquí está. Y por ejemplo, cuando se active esta válvula, yo quiero que el aire viaje de 1 a 2. Entonces la conexión va a quedar directamente hacia el pistón. Y con esta forma yo voy a activar el pistón. ¿Sale? Entonces es interesante ver cómo funciona esta válvula. Válvula de 4 a 2. Eso quiere decir que tiene 4 vías, 2 posiciones. 4 a 2, normalmente cerrada, normalmente abierta. Ahí pueden ver todas las combinaciones. No son todas las que hay, son simplemente algunas de las que hay. ¿Sale? Y sí, pues así es como se ponen las válvulas. Bueno. Vamos con otra parte importante. También nosotros podemos ver que esas válvulas se van a poder controlar con los diferentes tipos de accionamientos que tenemos. Entonces, según el accionamiento o elemento de pilotaje, que también es como se le conoce a la activación, las válvulas se pueden gobernar por o activar por medios manuales, por pulsador, por palanca o por pedal. Aquí está, por mando, por palanca, por pedal, por medios mecánicos, por palpador, por o leva, por rodillo o final de carrera o por rodillo escamoteable, es decir, por leva, por final de carrera, rodillo final de carrera y por rodillo escamoteable. Por medios eléctricos por un electroimán, que nada más es este. Y por medios neumáticos por pilotaje neumático, por compresión o con depresión. Entonces ese está aquí. Note cómo le voy a aplicar presión, esa es la flechita y si fuera por vacío o por depresión, pues se ve así. Se va en sentido contrario a la válvula. Entonces hay un buen de accionamientos.
por pulsador, por llave, por enclavamiento, que también son manuales, ¿sale? Por resorte, etc, 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 etc. Bueno, aquí vamos a dejar un pequeño ejercicio para que se vea esto. Creo que las imágenes no se ven muy bien, pero bueno. Por ejemplo, esta válvula. Pues esta válvula es de 2 vías, perdón. Déjenme ver cómo le borro. Olvídenlo. 4 vías con 2 posiciones. ¿Cómo que sé que son 4? Pues es 1, 2, 3, 4 vías. Y 2 posiciones. 1 y 2. Y ahora se acciona por medio de neumática. Accionada por neumática. Y el retorno es por resorte. Retorno por resorte. ¿Vale? Esta de aquí es un accionamiento, es una válvula de 3 vías con 2 posiciones. El accionamiento es por medio de se me fue el nombre, déjenme lo checo nada más. Es un rodamiento o por final de carrera, ¿cierto? Por final de carrera, accionado por final de carrera. Y con retorno por resorte. Esta vean que es un poquito diferente. Esta tiene 5 vías, 2 posiciones. El accionamiento es con aire comprimido o con neumática. Pero también el retorno también es con neumática. Se ve aquí. Ahora, esta de acá, pues una válvula de 3 vías con 2 posiciones. El accionamiento es electromagnético. Y el regreso es por resorte. Entonces vean que es relativamente fácil distinguir qué tipo de válvulas se está usando. Típicamente lo que yo he visto es que las de 3 vías con 2 posiciones pues se utilizan para para pistones de simple efecto. Y las de 5 con 2 yo casi siempre las he utilizado para pistones de doble efecto. Y al menos yo jamás he usado válvulas que tengan las 3 posiciones. En ninguna de las aplicaciones que yo he hecho he necesitado 3 posiciones. Me imagino que sí se usan bastante, pero pues en mi experiencia no las he usado. Yo casi siempre uso estas de 3.2 y de 5.2. Y típicamente son accionadas electrónicamente, pues por por el perfil que manejo yo, que es electrónico. ¿Sale? Pues esto sería todo de esta parte. Espero que la hayan entendido un poquito. Y si tienen dudas también les voy a anexar el documento en el que va a ser para hacer esto, ¿no? Ahí viene explicado a más detalle cada una de las cosas que están aquí. Pues bueno, eso sería todo por este video.